ya sabéis, soy Carrie Punto y soy poeta y soy Yolanda Romero, soy terapeuta. Hoy tenemos con nosotros a Boyan Ibik, terapeuta también Gestalt y director y relacionado con el mundo del teatro y de la psicología desde hace ya muchísimo tiempo. Hola Boyan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yolanda, muy bien, gracias. Un placer muy grande trabajar contigo de nuevo. Encantadísima también de tenerte aquí. Oye, ya sabes que en estas entrevistas hablamos de parte nuestra y parte del trabajo que hacemos. Y entonces la primera pregunta es saber que nos cuentes quién es, la pregunta que ya cuesta, ¿no? ¿Cómo te identificas? ¿Quién es Boyan Ibik? Pues la verdad que puede sonar tal vez un poco cursi por el hecho de que soy un gran seguidor y alumno de Claudio Naranjo y porque el SAT es Seeking After Truth. Yo me he enterado de esto muy tarde, o sea, conocí de una edad muy avanzada a Claudio, pero en realidad toda mi vida he sido un seeker after truth, un buscador de la verdad. No diría de la verdad, sino como que desde muy pequeño me apasionaba la percepción. Diría que sería como una manera, y creo que la gestalt de mi vida, genérica, general, es como buscar siempre una interconexión entre las cosas y ver todo como un mosaico íntegro. Lo que más pequeño era, más intuitivamente y más como un gatito cuando está viendo algo que le llama atención. Pero a medida que iba creciendo cada vez de manera más y más consciente o más y más clara, me daba cuenta de que mi interés principal en la vida es la percepción humana. Leyes de la percepción, naturaleza de la percepción, cuánto nosotros realmente somos la percepción. Desde muy pequeño, por ejemplo, me fascinaba esto que con un amigo peleaba, tenía clinch, tenía un conflicto, después se resolvía el conflicto, en cuestión de minutos estábamos abrazados y desde muy pequeño me llamaba atención esto. O cuando había malentendido con alguien y este malentendido se corregía, de repente como en mí cambiaba lo que sentía de cara a la situación cuando se aclaraba este malentendido. Esto me fascinaba desde niño. Después, más adelante, comencé a implicarme más y más en el mundo audiovisual y en cuanto realmente los contenidos audiovisuales influencian nuestra percepción. Esta manera como este fantástico, por un lado tan magnífico y por otro lado tan fatídico mecanismo de proyección, que es, digamos, uno de los mecanismos más importantes de nuestro espacio psíquico, cuánto alcance y cuánto poder tiene esta fascinación con el mundo de ficción audiovisual. Y en paralelos comencé digamos, interesarme por la psicología de una manera muy vocacional, muy joven, sin tener una especie de digamos, ambición social, en sentido de ser psicólogo o algo así, sino que simplemente necesitaba de alguna manera académica ir profundizando en esas inquietudes mías que genuinamente, como el imán principal, siempre tenían eso, nuestra percepción y cuánto nosotros dependemos de nuestra percepción en realidad en todo. Y consecuentemente, a lo largo de mi vida después iba cada vez enfocándome más y más hacia hacer de la investigación de la percepción mi trabajo vocacional como formador de actores, como formador de directores, como terapeuta de teatro terapéutico y ahora ya como terapeuta gestalt también, con la formación detrás de mí. Y en este transcurso también te conocí a ti, en esta vía, ¿no? Entonces, cuando diría quién soy yo saltaría estos datos que se pueden encontrar en cualquier sitio de cuándo nací, dónde nací, o esto te interesa también. Esto se puede decir en un par de frases. Nací hace 47 años en Belgrado, en aquel entonces Yugoslavia.
un país maravilloso, precioso, en cual viví bastante, hasta mis unos 16 años, viví en un país bello. Cuando cumplí unos 17 años, 18 más o menos, ese país de repente por la enfermedad de nacionalismo se enfermó gravemente y al final acabó muriendo, dando detrás de sí unos 6 países, por ahora 6, más adelante a lo mejor será 7, 8, tú sabes cómo va esto en cadena, unos países pequeñitos, ridículos, ahora que no me llaman mucho atención, y entonces vida me trajo a España, donde, digamos, de alguna manera ininterrumpida yo seguí este camino mío prioritario que expuse ahora al inicio de presentarme, que era esta pasión mía por investigar nuestra percepción, por investigar, digamos, ser humano como... Y de hecho yo creo que lo que nos distingue del resto de animales es precisamente la percepción. Es la percepción de la vida, percepción de nosotros, porque digamos la percepción es como caldo de cultivo de la conciencia. Digamos, conciencia es consecuencia de la percepción, igual que la inconsciencia. Pero seas tú consciente o inconsciente, la percepción es algo que está ahí de fondo. Espero que logro explicarme bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, así. Hablabas de esta cosa de los niños, que cuando tú eras niño y eras más joven te dabas cuenta de cómo era de fácil vivir las emociones sin tenerse que apegar, ¿no? Y esto a lo largo de la vida como cambiando, ¿no? Cada vez hay más miedo al apego a esa emoción cuando en realidad los niños son así como mucho más auténticos, ¿no? Y ahí ya tú ya Exacto. sentías esta necesidad de investigar sobre por qué sucedía eso, ¿no? Sí. Claro, niños están mucho más en el momento. De hecho, tú y yo sabemos que lo que crea neurosis en un niño es precisamente un golpe donde el niño se fija en un momento temporal. Entonces es como de repente este coche que va viajando pega un frenazo y entonces de repente el niño se queda detrás de este frenazo que dejan las ruedas y comienza un poco, en lugar del coche, enfocarse en lo que el coche deja detrás. Entonces a gran escala, yo creo que después estos como choques nuestros en espacio y tiempo causados por emociones que para nosotros son muy llamativas y que no sabemos gestionar, es donde comencemos a retrasar nuestra fluidez y donde comenzamos a afectar nuestra espontaneidad que tiene el niño. Y ahí en realidad yo me quedo con esta emoción primordial que me crea, digamos, el trauma, choque, estrés, lo que sea. Y entonces voy a seguir fluyendo solo a resolverla. El mismo mecanismo que me ha hecho quedarme con ella a resolverlo, después me hace que ir resolviendo las siguientes que están viniendo. Y así de una manera paralela comienza a separarse en percepción esta, digamos, percepción infantil de lo que llamamos adulta, que es en realidad la infantil, pero retrasada en espacio y tiempo. No sé si me expliqué bien. Es una manera mía, desde el punto de vista de física teórica, a abordar la neurosis, ¿no? Sí, tú Creo que es hablas nuestro... muchas veces. Hablas mucho de esto a veces, ¿no? Hablas de las Sí. energías y de una parte científica también, ¿no? Que tiene la psicología. Hablabas de la espontaneidad. Supongo que en algún momento la espontaneidad tiene mucho que ver también con el teatro, ¿no? Que es lo que vamos a buscar. Y entonces a mí me venía la duda de saber en qué momento de tu vida tú decides, oye, me voy a dedicar por ahí, voy a irme a trabajar en el teatro, en la interpretación, o cómo surge eso. Era un poco por descarte, es decir, que yo siempre se me daba muy bien la escuela, entonces desde muy pequeño ya yo era un alumno fuera de serie, pero realmente fuera de serie quiere decir que, por ejemplo, toda mi formación primaria yo tenía constantemente de todas las asignaturas, todas las notas máximas. Entonces, y no es una exageración, es realmente, gané un premio de pequeño, me dieron porque Yugoslavia era un país socialista, entonces se premiaban alumnos en ese sentido y hacían ahí un paripé de todo eso.
Entonces después iba a secundaria de ciencias naturales, mucha física, mucha matemática, mucha química. Y entonces cuando llegué a la edad así de unos 17, 18 años, se tenía que estudiar, claro, de mí se abrieron dos caminos, que eran abogadura o medicina por ser tan buen alumno. O sea, que es uno de los prejuicios de nuestra sociedad patriarcal, ¿no? Totalmente absurdas, realmente muy raras de entender. O sea, porque alguien que estudia bien se supone que debería ser médico o algo serio. O sea, porque una persona que es excelente estudiante no podía ser pintor. O sea, porque no podía ser poeta, porque no podía ser entrenador personal. O sea, ¿por qué buenas notas conllevan una carrera donde se tiene que estudiar mucho, ¿no? Entonces, cuando mi padre me ha dicho que podía elegir si quiero derecho o medicina, yo ahí me encontré en un shock. Porque claro, yo me imaginaba, claro, hasta entonces no era problema, porque yo quitaba mis obligaciones escolares sin ningún problema y estudiaba muy rápido, tenía notas altas y tenía mucho tiempo libre, disfrutaba de la vida. Entonces, cuando de repente me encontré de que para ser médico yo tenía que estudiar siguientes 12 años de mi vida para ser médico finales de los años 20, inicios de 30, o el abogado después, o sea, era bastante desesperante el panorama. Y entonces mi mejor amigo Sonny Darievich iba a estudiar la cámara en la Universidad Oficial de Cine, Teatro, Televisión y Radio, y me cogió como modelo para su material para selectividad como cámara. Entonces yo primera vez me vi grabado con él, y como era muy narcisoide, o sea, yo me fasciné con la belleza que yo desprendía delante de la cámara, y entonces, y además me di cuenta de que como actor no tendría que estudiar demasiado, podía tener aún más tiempo libre para mis investigaciones y mis cosas. Acabé un poco en la interpretación por descarte, ¿no? Y como era una selectividad muy cruel, porque no había escuelas privadas en aquel entonces en Belgrado, había una única escuela oficial, pero la selectividad era brutal. O sea, de 1000 personas cogían 4 chicos, una cosa así, y me cogieron. Entonces, como me cogieron, como pasó una selectividad tan exhaustiva, ahí de cierta manera calmé también a mis padres, porque también se dieron cuenta de que probablemente hay algo en mí. Por mucho cuando les dije que quiero ser actor, me han dicho, pero tú estás loco, o había estos comentarios tipo, el joven se le pasará y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando logré como también un logro académico de cierta manera de entrar entre tantos, entre tan pocos, ellos también como ahí me apoyaron. Y entonces yo no sabía lo que me voy a encontrar. O sea, a interpretación me llevó narcisismo, o sea, porque yo me veía como muy guapo y quería como narciso literalmente, o sea, disfrutar viéndome a mí en la pantalla. Y con esto fomentando mi neurosis cada vez más y más, que muchos años después iba en contradirección, limpiando con mismo esfuerzo con cuanto me estaba deleitando, ¿no? Como tan joven. Y entonces entré en la interpretación así, más bien por evitar ser médico o abogado, ¿no? Y ahí, curiosamente, aunque el narcisismo me llevó a ser actor, lo que sí que se me abrió era justamente esto, lo que era mi pasión inconsciente desde muy pequeño, que es la percepción. Porque como actor, tu trabajo es experimentar diferentes percepciones de diferentes posibilidades de comportamientos humanos ajenos a tu personalidad. Y esto era algo que me fascinó, sobre todo cuando comencé a transformarme, a crear personajes, y cuando me daba cuenta de que mi espacio psíquico de una manera asociativa funciona con este concepto de personaje casi independiente, que el personaje tenía vida propia, que yo comenzaba a improvisar desde personajes, que comenzaba a comportarme de una manera. Entonces ahí me di cuenta que vida de actor te ofrece que durante lo que dicen en americano, lifetime, ¿cómo diríamos esto? Durante tu vida tienes posibilidad de vivir vida de mucha gente. Uh-huh. Y esto era fascinante para mí. Entonces, como a la vez la carrera era universitaria, tenía en primer y segundo año 4 semestres, la psicología de la personalidad con cuerpo docente y con programa de la Universidad de Psicología de Belgrado. También tuve que comenzar a estudiar la psicología. Y entonces ahí
digamos, comenzó a tomar forma esto que hoy en día es mi piedra bastante pulida a través de la cual ya voy sacando, digamos, mi camino profesional. Vamos a hablar de eso, Jean. ¿Cómo definirías el método, lo que tú haces a través de, utilizas el teatro, las artes escénicas y también la Gestalt? ¿Y qué nos puedes contar? ¿Cómo es? Yo ya lo sé, pero vamos a explicarle cómo son las sesiones contigo, es como a partir de qué trabajas. Bueno, la verdad que por mucho que así a primera vista puede sonar como algo muy cercano, profesor de teatro terapéutico, en realidad, en mi manera de enfocar la formación actoral y enfocar la terapia, realmente hay muy pocas cosas en común. De hecho, yo como formador de actores, yo sigo la línea de Stella Adler, aunque llegué a crear mi propio método, mi propia técnica que se llama Modern Method Acting, porque en un momento dado me despegué de Stella Adler porque comencé a generar el acto interpretativo en base de conciencia, mientras Stella Adler lo motiva con la imaginación. Entonces, con el tiempo yo me di cuenta que hay una cosa superior a la imaginación, que es la conciencia, conciencia del momento presente del personaje. Y entonces es un trabajo literalmente como si fuera de ingeniería, o sea, es un trabajo de preparación, de construcción y de ejecución de un plan preciso. Personaje y antes de conocer los eneatipos, antes de conocer a Claudio Naranjo, yo también tenía intuitivamente bastante certeza de que cada persona es un software preciso, que no somos un mundo infinito de las probabilidades cada uno de nosotros. Bueno, lo somos desde un lado, pero desde este lado, en un guión, en una estructura dramática cerrada, no lo somos. O sea, el personaje es el que es porque tiene una función arquetípica con la cual tiene que cumplir en la obra y no hay mucha improvisación ahí, no hay mucha verdad, no hay mucha naturalidad ahí. Hay algo que tiene que ser correcto y consecuentemente natural, lo creíble. Sin embargo, en teatro terapéutico, las herramientas de acercamiento a la neurosis del cliente son teatrales, pero ahí sí que no existe una preparación, un proyecto y una ejecución. Ahí sí que trabajas en aquí y en ahora totalmente. Es decir, que mientras enseña a un actor cómo reproducir las emociones que no son suyas, pero que al espectador parecen suyas, en teatro terapéutico no hay ningún provecho de ello. Ahí sí que se trabaja con las emociones, no solamente emociones del cliente, sino emociones con cuales el cliente tiene ciertos problemas. Emociones que están obstruidas o negadas o sobredesarrolladas, con las cuales otra vez está escondiendo algunas con cuales tiene problemas. Entonces, como que en formación de actores y directores, el aquí y ahora del personaje es el punto final, donde se llega. Y en teatro terapéutico es de donde se parte, de donde se comienza. Y entonces, de alguna manera realmente digo como muy diferentes estos dos oficios. Y con el tiempo aprendí literalmente de cambiar como de raíz, de cambiar de chip de una actividad a la otra. Y hay métodos interpretativos de Lee Strasberg, de Stanislavski, Meisner, que trabajan con emociones. Entonces, hay gente en mi sitio que trabaja como formador actoral que a lo mejor podía tener mayor denominador común entre estas dos vías de abordar ambos oficios. En mi caso es eso completamente separado. Tengo muy claro que un actor es alguien que fabrica emoción, mientras en terapia precisamente hay que desmistificar, digamos, la emoción actual que tiene persona aquí y ahora. Eso es una cosa maravillosa que, si podía citar lo que dijo Claudio a gran formador de actores y gran profesor de teatro y terapéutico, y esto Juan Carlos Corazza, que Claudio cuando le llamó a trabajar a SAT dijo, enséñanos a actuar para que nosotros te enseñamos cómo dejar de actuar. Entonces, esta manera que Claudio Naranjo dijo a Corazza es para mí como muy emblemático en esta manera mía de vivir ambos oficios
por un lado enseño a actuar y por otro dejar de actuar o darte cuenta de lo que estás actuando sin tu voluntad. ¿Me explico? Sí, totalmente. Es como que en la actuación se trabaja con unos personajes que son externos y que parezca que se están viviendo, o sea, que realmente se pueden hacer, mientras que en teatro terapéutico estás hablando de tu propio personaje que está ahí todo el rato, ¿no? Y bueno, Bravo, tu propio exacto, eso es. personajes, ¿no? Que van saliendo. Claro. A raíz de ahí supongo que utilizas diferentes también técnicas que son o herramientas como son la voz o el cuerpo o las escenas, ¿no? La ambientación o la Sí, imagen, todo esto. Mm. sí, Cuéntame sí, sí, alguna sí. cosa sobre esto. Bueno, la verdad que mi entrada en el mundo terapéutico ha sido bastante chamánica en cierto sentido, porque de alguna manera yo no sabía, yo acabé la formación en psicodrama cuando vivía en Serbia. Como me interesaba mucho la psicología, entonces después, y como es la universidad, después de mis estudios, yo comencé a estudiar la psicología clínica como postgrado. Y estudié primer año, me desilusioné muchísimo, entonces como que esta vía la dejé, pero paralelamente comencé a interesarme muchísimo a esto lo que yo llamo psicología primordial, que son ciertas ciencias ocultas que no tienen, bueno, ocultas, se llaman así, sí, como alquimia, Vedanta, taoísmo. Al fin y al cabo, lo que una vez dijo Claudio Naranjo, que budismo es un tipo de psicología, o sea, decir que, entonces, sobre todo en mi caso, era lo que más me fascinó, era de esta manera como alquimia tiene enfocada la limpieza de espacio psíquico humano, o sea, cómo pretende esta manera, digamos, de enfocar el equilibrio de nuestro espacio psíquico. Y es un campo bastante intuitivo, donde me ayudó mucho mi formación, por ejemplo, en el cuerpo, durante la formación Gestalt, que tuve un excelente maestro que se llama Luis Carvajal, que era realmente muy bueno, que nos enseñó muchísimas cosas a nivel de trabajo corporal y conexión con la neurosis. De él saco mucho provecho de su enseñanza. Pero básicamente lo más utilizo de alguna manera intuición, porque a veces incluso tengo provecho hasta de Kung Fu, que ha sido mi amor durante una gran parte de mi vida y que me dedicaba durante un buen periodo en mi vida a las artes marciales, a este fenómeno de vacío creativo, de vacío iluminador, ¿no? ¿Cómo se llama? Artes marciales también están muy vinculadas a este concepto gestáltico de una manera muy extraña, aquí y ahora, o sea, conocer tu inconsciente, o sea, hacerse amigo de tu inconsciente para que de alguna manera inconsciente haga el trabajo y consciente solo contempla cómo todo esto está pasando. Entonces, a mí me ayudó también mucho el concepto junguiano de los arquetipos, de la encarnación de los arquetipos en sentido plástico en cada uno de nosotros. Por ejemplo, en nuestro espacio psíquico hay una seguidora de Jung muy interesante que se llama Jane Shinoda, que tiene un par de libros que se llama Dioses de cada hombre y Diosas de cada mujer, donde realmente nuestro espacio psíquico muchas veces está actuando según, digamos, los patrones de la mitología universal, mitología en nuestro caso occidental, mitología griega. Y entonces a la hora de acercarme a un trabajo con un cliente, yo dejo que todo esto pulula en mi espacio psíquico y yo de alguna manera intuitiva me conecto a la persona. Entonces no trabajo, yo tengo un patrón de trabajo que, digamos, siempre intento crear una unidad de espacio-tiempo conflictual en cliente donde tiene mayor impacto la emoción, vamos a decirlo, problemática en este sentido, ¿no? Y entonces, a raíz de esta escenificación que puede ser común, con cada con cada una de las personas, con cada uno de los clientes, hay un modus operandi específico que es solo suyo, que solamente con él se expresa. Desde mí, ¿no? Entonces,
con alguien trabajo una cosa, con alguien trabajo otra cosa. Hay personas que no quieren ser tocadas, entonces la parte esta del cuerpo no me sirve mucho porque el contacto agudiza el problema. Hay personas que son muy cognitivas, hay personas que son muy emocionales, entonces depende. Sí, Depende de cada persona. Si podría decir una palabra, diría que mi valor más grande es intuición. Ujú. Como que además hay que tener mucha escucha, ¿no? Para poder estar ahí viendo, escuchando la intuición, también lo que ocurre, tanto en el grupo como al cliente que tienes o así, ¿no? También. Esto es excelente que dices, mira, ¿sabes lo que te diría yo? Ni siquiera es cuestión de escucha, creo que es, tienes que ser espectador. Ujú. Porque muchas veces en una película, si guión es bueno, si película es buena, tú sabes muy bien lo que va a pasar con personaje en la escena siguiente, aunque no viste la película, con lo que está actuando a nivel arquetípico aquí y ahora en una escena determinada. Lo mismo está pasando con nosotros y nuestra neurosis. Es decir, que el cliente actúa. Y si tú te pones en sitio de espectador, no solamente de oyente, sino de espectador, si tú como Jesús dice en un momento dado, yo creo que dice, haz de tu cuerpo el ojo. Entonces, de cierta manera, como que es lo que intento yo, como hacer de mi cuerpo el ojo y ser espectador de este monodrama del cliente, donde las leyes del desarrollo del drama en mundo audiovisual están cogidos de la vida. O sea, una película, un obra de teatro tiene que tener un desarrollo lógico a nivel de desarrollo dramatúrgico para que el espacio psíquico pueda percibir como una historia coherente y posible. Y esto se tomó de la vida. Entonces, en caso de neurosis, están actuando exactamente los mismos factores. Por eso decimos a nivel coloquial, se monta unas películas o hay película que te has montado o él viene de una película. O sea, no es sin sentido porque cada neurosis nuestra es una película. O sea, estamos viviendo un tipo de género cinematográfico, cada uno de nosotros, según un tipo de neurosis que tenemos. Sí. Entonces, no solamente se escucho, sino que también miro mucho. Miro y escucho. Creo Okay. que más observo, de hecho, más creo que miro de lo que escucho. Porque cuerpo no miente. Ujú. Tono de voz no miente, pero lo que dice la persona no es muy fiable. Ujú. Sí, sí, sería como una escucha a nivel global, ¿no? No solamente de la intuición, sino de lo energético, del cuerpo, de todo. Escucha a nivel... Sí, me pongo en sitio de espectador. Sí, me pongo en sitio de espectador. Y Pues después intervengo como director. exacto, vas cambiando de roles. Oye, y hablando de esta cosa de espectador, tú hace poquito también con esto del confinamiento empezaste a hacer un trabajo a raíz de, pues eso, de la interpretación del cine, ¿no? Que le llamaste la película de tu vida, ¿no? ¿Nos Es un cuentas un trabajo excelente, sí. Uh-huh. Sí, sí, eh, perdón. Dime. no, esto, nos cuentas un poquito cómo es, cómo, porque todavía sí. Ese es un trabajo excelente que quise trabajar contigo. De hecho, creo que seríamos muy buena mezcla tú y yo ahí en este proyecto juntos. De hecho, hemos iniciado juntos. Es una idea que se me ocurrió durante el confinamiento y que resultó ser un potencial muy grande, porque yo lo conceptué como un curso introductorio a teatro presencial a partir de noviembre y pensaba cómo dar sentido a teatro terapéutico en un curso online introductorio. Entonces estaba pensando aplicar ciertas reglas de guión encaradas a la neurosis de una persona. Entonces comencé a hacer el análisis de texto como se hace en el drama, en teatro y en la televisión. Comencé con mismos pasos ir haciendo profundización en propia neurosis de cada uno de nosotros. Y ahí se me abrió un campo inagotable de posibilidades donde es posible, con las herramientas de la creación audiovisual, abordar inimaginable espectro neurótico nuestro. Porque claro, cuando tú como terapeuta sabes muy bien, o sea,
cuando se produce la sanación, cuando se establece la distancia entre la parte identificatoria del cliente con su neurosis y con este punto que observa ese comportamiento. Entonces, cuando se despega, cuando uno se da cuenta, lo que llamamos famosos puntos ciegos, cuando uno se da cuenta sobre 1001 puntos ciegos que tiene, la persona para de ser tan ciega entonces. Entonces, claro, tú cuando ves una película, por mucho que el personaje sea complejo, tú llegas a entender perfectamente bien esta posibilidad de una vivencia humana. ¿Por qué esto no sería lo mismo en naturaleza? ¿Por qué no sería lo mismo con nosotros? Y resulta que sí que lo es, porque la respuesta de la gente era fascinante. Porque además se abrió como una manera creativa de contemplar tu propia neurosis. Ser creativo con tu locura. No como una cosa que quieres quitar encima, algo que te quieres liberar, algo que es como una sombra que te sigue, sino como algo con que se puede jugar. Porque lo que mayor desidentificación, mayor inspiración, mayor creatividad. Y entonces ahí se me incluso, y esto era ahora hace poco, hace unos meses, me di cuenta que uno puede llegar incluso a querer su locura. Puede llegar a querer su neurosis. Y cuando logras a querer tu neurosis, cuando llegas a amar tu neurosis, quiere decir que tú llegaste a una comprensión de neurosis que comienza a ser incluso inspirativa. Entonces se convierte como casi en un perpetuum mobile, se convierte en unas ganas de trabajar con tu locura, unas ganas de trabajar con tu neurosis. Te inspira a trabajar en tu neurosis. Y cuando una vez se logra esto, la terapia es bella. Es bella porque y entonces este componente en Gestalt de acompañamiento la veo como una máxima expresión de este término. Tú entonces como terapeuta literalmente trabajas como casi supervisor de una autocuración mediante creatividad. Esto no es nuevo como concepto. Arte terapia se dedica a esto. O sea, de hecho, la raíz de teatro terapéutico un poco viene de ahí. Pero con este enfoque de la película de tu vida, para mí es como el máximo este resplandor creativo. Sí. Es un concepto que además es interesante porque por una parte la Gestalt se trata de adueñarnos, ¿no? Como de apropiarnos, y a la misma vez trabajas el desapegarte o el desidentificarte haciendo un personaje de algo que eres tú, ¿no? O sea, está en estas dos cosas que están dentro de ahí, ¿no? Entonces es como de la misma manera con cualquier acto vivencial, ¿no? Que podría ser una lectura de un gran libro o así, ¿no? Que recuerdo que habíamos hablado de esto y yo digo, sí, ha hecho también algún ejercicio de el título del libro, ¿no? De tu vida, así que por ahí es muy buen ejercicio. Bueno, por último, antes de que nos despidamos ya, muchísimas gracias por estar. Siempre al final os pregunto si podéis contar alguna anécdota o algún caso de éxito, de alguna cosa que os haya chocado o que hayáis vivido en algún grupo o en algún lugar o como experiencia propia con respecto a este trabajo que hacéis, ¿no? Bueno, con esta pregunta no tengo tanta facilidad porque esta es la pregunta que más me cuesta tal vez. Ahora me estoy dando cuenta con esta pregunta que probablemente no te la podré responder porque no me viene ninguna anécdota, digamos, porque anécdota supondría como una parte que lleva humor consigo, ¿no? Que tiene un trasfondo de humor y no, me cuesta mucho reconocerlo, ¿no? Me cuesta acordarme de una cosa así. Probablemente porque Goya forma parte de ti en general, porque tu trabajo es muy serio y muy profesional y también utiliza mucho esta parte de humor y de alegría que llevas encima
la cual yo admiro mucho. Sí, sí, pero con esta pregunta me estoy dando cuenta que me cuesta mucho sacar una anécdota del trabajo terapéutico, ¿no? Digamos, Bueno, supongo que habrás enfrentado también como docente y terapeuta del SAT, habrás enfrentado a un montón de cosas que no se pueden contar y un montón de experiencias vivenciales tuyas. claro, porque ahora me encuentro con la barrera esta de secreto terapéutico. Es decir, que me cuesta un montón sacar una anécdota sin violar esta regla sagrada de terapia, que es invadir la intimidad de un... A lo mejor lo más anecdótico que podía ser es que, claro, Claudio Naranjo, con toda su inmensa sabiduría y capacidad percepcional extraordinaria, es probablemente ser humano con mayor alcance extra de todo que yo he conocido en mi vida. Entonces, claro, él tenía la certeza de que yo podía dedicarme al trabajo terapéutico sin que yo jamás me plantee ni me considere alguien para ello, ¿no? Entonces, a lo mejor lo más anecdótico que podía decir que su manera de estrenarme era llevarme a Italia SAT 4 y estrenarme en SAT 4 como profesor de teatro, con la primera cosa que iba a hacer en la vida me llevó a hacer junto con Consuelo Trujillo, con Lorena García, con Juan Carlos Corazza, llevarme a mí como cuarto profesor de teatro. Entonces, cuando me presentaba a la gente, decía, y con nosotros también está Bojanivich, que va a trabajar en teatro. Él no es una persona de SAT, yo nunca había hecho SAT antes de este momento, no sabía que era SAT. Buscaba en Google que era SAT y me salía este organismo mexicano para recaudación de impuestos, o sea, ni me salía SAT de... Sí, porque en México SAT es esta cosa que se dedica a los impuestos, ¿no? Entonces dijo que él es un experimento mío. Me presentó como un experimento suyo, ¿no? Entonces yo a pesar de estar muerto de miedo, o sea, y una inseguridad tremenda, ¿qué voy a hacer? Yo no sabía lo que era teatro terapéutico, pero él sabía que yo sabía esto. Yo no lo sabía cómo, pero lo acertó. Porque acabé con mucho éxito, digamos, este primer trabajo mío, pero el curioso, lo mejor anecdótico, era que encima de toda esta inseguridad mía, él a voz alta ha dicho frente a toda esta gente que yo era un experimento de él, claro, que esto era como... ¿Qué hiciste frente a eso? ¿Qué hiciste? Reír. No, me di cuenta que ya no puedo asustarme más, o sea... Ya estaba muerto de miedo cuando he dicho abiertamente, es un experimento, Dios. Dije, para entonces que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y es, por ejemplo, una anécdota que podía decir que se me ocurre ahora como esto. Ha sido un experimento de él que, por suerte para los dos, resultó con un buen resultado, sí. Muy bien. Pues aquí lo vamos a dejar, si te parece. Muchísimas gracias, Boyan, por estar aquí con nosotros. Igualmente, un placer, como siempre, entrevistarte y trabajar contigo en los momentos en los que nos cruzamos. Gracias, Yolanda. Placer es mío y es un honor trabajar contigo siempre.